Buenas noches, estamos en soymexico.org, gente al servicio de la gente, con Félix Santana Ángeles, secretario general de Morena en el Estado de México. Esta noche hablaremos sobre una reunión que sostuvieron el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, y el consejero general del IEM, José Mansur Quiroga. Buenas noches, Félix. Que los consejeros del Instituto Electoral del Estado se reunieron con el gobernador Erubiel Ávila después de haber recibido una invitación por parte del secretario general de Gobierno. La reunión tuvo lugar en la Casa Estado de México, que es la residencia oficial del gobernador, ubicada en la ciudad de Toluca, en la avenida Colón. Hubo una sesión de Consejo General donde los integrantes de este órgano electoral dijeron que se habían reunido bajo un esquema de una versión oficial, institucional había sido la reunión. Así lo comentó la consejera Palmira, integrante de este Consejo General. Sin embargo, el presidente de este consejo, el licenciado Pedro Zamudio, comentó que no había sido una reunión institucional y no habría sido una reunión de tipo personal, que incluso le había felicitado al presidente del IEM por su motivo de su cumpleaños. La verdad es que resulta, además de inverosímil, hasta raya con lo ridículo, tener un consejero Happy Birthday en donde el gobernador les invita a todo el consejo, a la autoridad máxima que se encarga de planear, organizar y desarrollar las elecciones, solo para festejarle su cumpleaños. Eso, desde mi posición como secretario general de un partido político que va a participar en las próximas elecciones, resulta ser increíble, pero sobre todo inverosímil. No lo aceptamos como una explicación lógica, y lo que nosotros hemos planteado es que el Consejo en pleno debe de explicar claramente los alcances que tuvo esta reunión. ¿Cuál fue el objetivo de que el árbitro electoral se reuniera con el primer priista del Estado de México? Porque no estamos hablando solamente del gobierno, estamos hablando de que encabeza uno de los partidos más corruptos del país, que ha utilizado un conjunto de tácticas para ganar elecciones. Recordemos que el Estado de México es la cuna de la Marea Roja, este grupo de profesionales que, financiados desde el gobierno del Estado, ganaban elecciones en otras entidades. Es por eso que nosotros, por supuesto que no creemos que la reunión con Erubiel Ávila solamente haya sido para festejar el cumpleaños. Entonces, bueno, ya expliqué más o menos mi versión. Ok. Bueno, Félix, ¿hay alguna inquietud por parte de ustedes, de Morena, en cuanto ya esta reunión? ¿Qué es lo que piensan ustedes que está sucediendo? ¿Qué sucedió en esta reunión? Porque, bueno, pues ustedes no lo aceptan, el argumento que ellos dan, pero, bueno, sin embargo, ustedes, ¿qué es lo que intuyen? ¿Podría decirse de alguna manera qué intuyen ustedes? Mira, nosotros tenemos elementos de prueba en donde el gobierno del Estado, más que un aparato gubernamental, se convierte en una maquinaria electoral. Bueno. Sí, te escucho. Pues se te escucha. Okay. El gobierno del Estado de México no solo es una máquina de administración pública. En épocas electorales se convierte en una máquina electoral, en donde utilizan, presionan y coaccionan a los funcionarios, burócratas la mayoría de ellos, para que se encarguen de hacer trabajo político a favor del Partido Revolucionario Institucional. Eso lo vimos en el 2012, donde desde la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado se pilló a un alto funcionario en el municipio de Valle de Chalco, dando instrucciones de apoyar al PRI desde el gobierno
para los diferentes sectores que conforman a ese partido. Funcionarios del gobierno del Estado de México. Entonces, en el entendido de que la maquinaria electoral del PRI se echa a andar, se lubrica y se financia desde el gobierno del Estado, no resulta extraño que la reunión entre el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, y los consejeros se realice en medio de este manto de protección e impunidad. Hay un conjunto de acuerdos entre esta mafia de poder para exigirle a la autoridad electoral que no exceda los límites de las investigaciones cuando haya este tipo de actos anómalos por parte de los funcionarios, que evidentemente el Código Electoral y hay un conjunto de ley de responsabilidades implican una responsabilidad clara que en algunos casos no solamente son sanciones de tipo económica, sino también sanciones de tipo penal. Por esa razón, nos resulta extraño y hacemos el enérgico reclamo para que el Instituto Electoral, desde el Consejo, explique verazmente los alcances de esta reunión que tuvo con el gobernador. ¿Qué es lo que intuimos? Un pacto existente entre el gobierno del Estado y la autoridad electoral para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional. Por eso nuestra inquietud, ante esta existencia de este acuerdo, de este pacto y de esta línea de subordinación de un órgano electoral, pues nosotros estamos en contra de que haya este tipo de nexos, porque atenta de manera directa en contra de los principios del Instituto Electoral, que es la certeza de sus acciones, es la legalidad de ellas, pero sobre todo la imparcialidad para beneficiar a algunos de los partidos políticos contendientes. Por esa razón, porque atenta en contra de sus propios principios, nosotros exigimos que de no haber una explicación clara por parte de los consejeros, no tendrán ni calidad moral ni ética para encabezar el proceso electoral que va a celebrarse el próximo 7 de junio y por lo tanto estarían obligados a renunciar. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres hacer sí, mira, alguna? Haciendo una observación por lo que acaba de comentar Félix, creo que es de más decir que esto no es legal lo que acaban de hacer, porque se ve, bueno, como dices, uno puede sospechar o pensar que se llegaron a un pacto, que llegaron a un acuerdo, ¿no? Y creo que está de más preguntar si esto es legal, que Erubiel Ávila hable con los consejeros antes de los comicios. Mira, no porque ellos son jueces y parte. Estamos hablando de un jugador principal que durante muchas impugnaciones en varios procesos electorales ha sido señalado el gobierno del Estado como un financiador del Partido Revolucionario Institucional. Por eso, al ser juez y parte, claro que no es imparcial esta reunión. Claro que hay un nexo de subordinación con el órgano que se encargará de calificar la elección. No es un órgano del gobierno del Estado, es un órgano autónomo, independiente del gobierno. Y a una llamada del secretario general, los 7 consejeros acuden corriendo para atender el llamado de su patrón. Por eso nosotros exigimos que de no darse una explicación creíble, lógica y veraz, entonces tendrían que renunciar. No cuentan con calidad moral para encabezar este proceso electoral. Como lo acabas de decir, tienes mucha razón. O sea, más que nada, uno puede decir, tienen que esclarecer, porque si lo dejamos así al aire, se nota claramente que es un pacto, o sea, que es para ir, como lo acabas de comentar, para ir a ver qué tajada o ir viendo quién es el ganador del claro. PRI, ya ir cerrando filas, por decirlo así, para ver qué mochada les toca o cómo apoyarse entre ellos. Sí. Hay un conjunto de acciones que desarrolla el Instituto Electoral que tienen que ser observadas. Es que, mire, en México no hay democracia. Y al no existir esta práctica democrática en donde todos tenemos que vigilar
el actuar de los participantes, de los partidos políticos, de los funcionarios. Entonces, lo que hay es solamente una simulación de democracia. Y como lo has dicho tú, entonces no tiene sentido celebrar una elección cuando ya los datos están cargados y cuando los beneficiarios están más que indicados. Por eso, ante un escenario antidemocrático, pues no nos queda más que prevenir a la opinión pública y en particular a nosotros como parte de este proceso electoral de que se están abriendo de par en par las puertas para un fraude electoral. Esto es verdaderamente riesgoso en las condiciones que está viviendo el país actualmente. Estamos viviendo un momento en donde México se está cayendo a pedazos en lo económico, en lo social, en la falta de legitimidad de las instituciones, en la falta de credibilidad para con los funcionarios públicos, para con los políticos, para con los partidos, para con las instituciones en lo general. Y este golpe de autoridad que se le da al instituto pone en riesgo la viabilidad democrática del Estado, de uno de los estados más importantes del país, del Estado de México. Bueno, Félix, por ejemplo, ¿hay algún otro partido que esté enterado de esto? Y si es así, ¿pudieran hacer, no sé, si una alianza o juntarse, no sé, para hacer algo en contra de esta situación que sucedió apenas con el gobernador Erubiel y este secretario del IEM? ¿Algo en contra de ellos? ¿Podrían hacer algo? Hay una posición natural de parte de algunos partidos políticos, como el caso de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. Ellos, en la sesión del Consejo General, hicieron el reclamo, porque para ellos es importante, en la práctica común de la política mexiquense, es importante pactar, hacer acuerdos entre los partidos, pero sobre todo pactar con el gobernador. Ellos han estado pidiendo, los partidos políticos, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, una reunión con el gobernador, para brindar las condiciones mínimas necesarias de democracia en el próximo proceso electoral, a lo cual el gobernador Erubiel se ha negado a aceptar esta reunión, y en eso consistía el reclamo, en que no les han abierto la puerta a estos partidos. La visión de Morena es distinta, con algunos matices. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de sentarnos con el gobernador, con el gobierno del estado, porque somos adversarios políticos. Nosotros no queremos ninguna reunión con el gobernador. Al contrario, él tiene que mantenerse alejado de todo el proceso electoral. Y alejado significa no financiar actividades proselitistas a favor del PRI ni del Partido Verde o de Nueva Alianza, que son sus aliados naturales. Y en el caso de los otros partidos, pues nosotros vamos a mantener nuestra línea, porque no es lo mismo ser oposición que combatir al régimen. Nosotros no estamos colocados en la oposición cómoda del sistema de partidos políticos. Nosotros combatimos al régimen para cambiarlo de profundidad, porque las instituciones no funcionan para el servicio de la población. Necesitamos cambiar de fondo la política de este país, y en ese sentido, pues seguramente vamos a encontrar coincidencias con otros partidos políticos, pero no estamos en la misma ruta. Nosotros somos verdaderamente una organización política que tiene como uno de los caminos el cambiar al régimen político mexicano, y esto no atraviesa por ninguna reunión con el gobierno del Estado de México. Esto podría decirse que es como en el 2012, que se estuvieron embarazando urnas, que se estuvieron como en las elecciones dando tajada de dinero, dando premios o amenazando a la gente, ¿no? También esto podría parecer. Sí, claro. Lo que pasa, insisto, es que como en México no hay democracia, no eligen las mayorías, vemos actos cívicos, como en el caso del gobierno del Estado de México y el gobierno federal, se hacen de la presidencia de la República comprando votos, compran los espacios, compran las regidurías, compran las diputaciones, compran las presidencias municipales. No ganan la voluntad de la gente, sino adquieren a través de canonjías, a través de materiales de construcción, de despensas, los votos, lo que implica una verdadera práctica deleznable para nosotros,
porque se convierten en traficantes de necesidades, se convierten no tienen nombre lo que hacen, es abusar de la necesidad de la gente, dándoles migajas que no se convierten en otra cosa más que pan para hoy, pero hambre para mañana. Lo que se avisora de no darse una explicación lógica es un fraude descarado en el Estado de México que pone en riesgo la viabilidad democrática del país. Ok, bueno, pues entonces, o sea, cada partido que esté enterado, cada partido tiene sus intereses diferentes, ¿no? Como dices, Morena tiene otra visión, tiene otro punto de vista, y entonces no podrían hacer nada, ¿no? Juntos, de alguna manera. Ahora, ¿esto se podría de alguna manera denunciar a alguna institución, o esto nada más sería cosa de difundir, de explicarle a la gente? ¿Qué crees que se puede hacer, Félix? Salir a votar en una gran masa, salir a votar como un gran movimiento social. Hay muchas voces que plantean el que no salgan a votar, plantean el abstencionismo. Desde nuestro punto de vista, esa es una de las salidas menos favorables para el movimiento progresista. Por una razón, porque el PRI no va a dejar de salir a votar. Mientras el voto consciente se abstiene, las maquinarias electorales se hacen dueños de las elecciones. Por eso no es una alternativa el que dejen de votar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ante estas condiciones? Es que toda la población consciente salga y ejerza su voto. De otra forma vamos a hacer que solamente ellos se conviertan en dueños de la cancha, dueños del balón, dueños de la porra, dueños del árbitro y dueños del estadio. Lo que hay que hacer es arrebatárselos a través de un gran movimiento social que se manifieste en las elecciones. La abstención, el voto nulo, el voto en blanco, no ayuda. Al contrario, beneficia a nuestros adversarios, beneficia al PRI. Entre más abstencionismo haya, menos gente salga a votar, basta con que muevan a su maquinaria electoral del PRI, en su mayoría financiada por el gobierno del Estado, para hacerse del poder. Entonces estaríamos cayendo en un círculo vicioso. No participamos porque no nos convencen los partidos, pero al no participar, eternizamos su existencia en el poder. Lo que podemos hacer como sociedad es salir a votar y no dejar duda de que la voluntad política mayoritaria de la gente consiste en algo muy sencillo. Despreciamos las prácticas de tráfico de necesidades del PRI en función de las necesidades de la gente. Ok, ¿alguna otra pregunta, Kat, que quieras realizar? Sí, claro que sí. O sea, legalmente, ustedes podrían, ¿qué medios legales podrían hacer? ¿Podrían hacer una demanda, una denuncia, o que de algo público? ¿O cuál sería el movimiento legal? ¿Cuál es el que, si no lo resuelven en una rueda de prensa o no le dan una respuesta a ustedes qué harían en lo legal? Mira, el tema no es legal, el tema es político, es ético, es moral. No se resuelve en los ámbitos jurisdiccionales porque, al igual que el Instituto Electoral y sus consejeros, el Tribunal Electoral, quien en su caso estaría dando su opinión sobre una eventual queja que nosotros presentáramos sobre la conducta de los consejeros y del gobernador, pues ellos lo tienen. Es la misma composición. El partido del PRI se hizo en el nombramiento de los consejeros y de los magistrados del tribunal, se hizo de la mayoría. O sea, el PRI tiene mayoría en los consejeros y en el tribunal, por lo tanto no es una alternativa que vayamos al tribunal, que también tienen ellos la misma composición mayoritaria. Entonces, el tema se va al campo moral, al campo ético, al campo político. Tiene que haber una explicación clara, creíble y lógica sobre los alcances que tuvo esa reunión con el gobernador del estado, porque de otra forma no queda más que ante la falta de información,
la conclusión nuestra es, hubo un nivel de subordinación donde lo que están planteando es un pacto entre estas mafias de poder para eternizar al PRI en el gobierno del Estado de México en sus diferentes instancias, ayuntamientos, diputaciones, regidurías, sindicaturas. Exacto. Bueno, sí, pensé que se podría hacer algo legal, pero a lo que se puede decir es tu llamado a que la gente vote, hacer mayoría el voto consciente y no permitir que se amenace, no permitir sobornos, porque no de nada sirve seguir con este tipo de seguirle permitiendo a estos delincuentes un espacio, un lugar para que continúen saqueando, ¿verdad? Mejor dar la oportunidad a personas que de verdad van a cambiar el país, de verdad van a estar conscientes con el pueblo, que a unos viles ratas y que ya están moviendo a sus títeres, que ya están moviendo sus hilos para ya ya tener un pacto, ya tener su lugar acomodadito. ¿Sería eso? Claro. Por ejemplo, lo que están haciendo creo que son los padres de los normalistas allí en Guerrero, que es lo que estabas mencionando, que están hacen un llamado a que no haya votaciones, que no haya elecciones. ¿Tú qué les puedes decir a estas personas? ¿Qué les puedes aconsejar aparte de que salgan a votar y el por qué? Ya acabas de decir el por qué, pero ¿cómo convencer a estas personas de que sí voten por, se puede decir, el menos peor o el mejor, porque yo pienso, yo aún confío en ciertas personas que a pesar de que son políticos, son buenos, o sea, sí saquen la casta para defender al pueblo. Mira, ¿qué es lo que les diríamos a los padres de los normalistas de Ayotzinapa? Ellos tienen una ruta que está permeada por el dolor, por la pérdida hasta estos momentos y la incertidumbre de dónde se encuentran sus hijos. Eso es absolutamente entendible. Y no les puedes pedir que antepongan la ausencia de sus hijos sobre un proceso político. O sea, eso no es ni siquiera lógico. Ellos lo que quieren es centrar su denuncia en la recuperación de los muchachos, para la cual nosotros estamos en absoluta solidaridad. Sin embargo, en el caso del proceso electoral, lo que nosotros planteamos es, tiene que haber un gran movimiento social, en donde por quien se vote sea por un programa político, y no por una persona, no por un personaje. De forma tal que yo te diría, si tú votas por Morena, estás votando por una ley de amnistía en contra de los políticos, los presos políticos que se tienen en este país. Estás votando por una ley anticorrupción. Estás votando por quitarle los privilegios a los altos funcionarios del gobierno mexicano. Estás votando por combatir la corrupción en sus diferentes niveles. ¿Sí me explico? Lo que nosotros tenemos que tener en conciencia es votar por un programa político más allá de votar por una personalidad, por un personaje. Y eso es un efecto de un voto en conciencia. En el caso de Morena, nosotros tenemos un programa político muy claro y cuando gusten platicamos al respecto sobre la oferta que estamos haciendo de combatir este actual régimen de privilegios de la clase política gobernante, pero la mayoría de la población tiene que asumir una responsabilidad también. Porque el hecho de que tengamos un país en el borde del desastre es porque hay una serie de irresponsabilidades, desde aquellos que toman decisiones hasta aquellos que tampoco asumimos una responsabilidad pública y dejamos hacer lo que quieran a estos incapaces, inconscientes y terriblemente corruptos gobernantes. Entonces, en principio, tiene que ser un gran movimiento social que lo saque a patadas, lo saque por la vía pacífica y electoral a los actuales gobernantes. Lo digo con mucha franqueza, el sistema político mexicano es impermeable. No hay forma de que tú accedas al poder si no es a través de los partidos políticos. Eso hay que tenerlo en cuenta.
Y en el corto plazo, este modelo no se va a cambiar. Es la única forma, a menos que un gran movimiento social cambie las reglas del juego. Es a través del nuevo constituyente el que podamos modificar estas reglas de acceso al poder. Pero mientras eso sucede, la única forma de cambiar la correlación de fuerzas políticas en México es a través del voto. Garanticemos hacerlo por la vía pacífica, que es solamente la vía electoral. Una vez que consolidemos una organización de base, entonces podemos aspirar a formas distintas de acceder al poder. Pero por lo mientras, la única alternativa que tenemos es el voto, para que sea pacífica y no sea por la vía violenta, y por eso invitamos a la población. Hay que manifestarse, hay que exponer públicamente nuestro malestar a través de las urnas. De otra forma, ellos se van a eternizar. Tienen las reglas y mostrarles que con sus reglas y sus instituciones el pueblo no está de acuerdo con esta forma de gobierno. Exactamente. Muchos dirán, bueno, muchos quieren un golpe de estado, derrocar al país, bueno, al presidente o a los corruptos con violencia. ¿Cuál sería tu punto de vista? Yo estoy de tu parte, como tú dices, es una manifestación por la vía del voto, por la vía legal, pero hay mucha gente que no lo comprende, que quiere a fuerzas, cree que con tumbar al político, cree que derrocándolo ya se va a ganar algo. Tú en tu posición de político, de estar en un partido, ¿cuál es tu opinión de este tipo de personas o de este pensamiento que tienen? Mira, te digo mi visión, y te digo la visión desde la Secretaría General de Morena. No es la vía armada, y no es vía porque revisa el presupuesto que se ha incrementado en los últimos 2 sexenios de las Fuerzas Armadas en México. La creación de la Gendarmería, la Armada de México, las diferentes corporaciones que la conforman, el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal, la Gendarmería y todas las organizaciones policíacas se han fortalecido en los últimos años. Ellos, te doy mi visión, desde la derecha, el gobierno se ha preparado para este momento de malestar social y se han preparado de manera muy eficiente, porque han fortalecido el financiamiento del Ejército, de la Marina y estas corporaciones, las han equipado, y ¿sabes qué? Bajo una estrategia bastante bien pensada, con el pretexto del combate al crimen organizado, han esparcido a todo el ejército a lo ancho y largo del país. Ellos están preparados para una insurrección social. Entonces, si nosotros nos ponemos al tú por la vía armada con el ejército, no tenemos posibilidades. No hay oportunidad para poder derrotarlos. Ellos tienen todo. Tienen equipamiento, capacidad operativa, desplazamiento, inteligencia, logística, porque no les interesa combatir al crimen organizado. Ellos lo que les interesa es tener un ejército suficientemente poderoso como para combatir eventuales insurrecciones sociales, que es lo que estamos a punto de alcanzar. Un nivel de confrontación social tan fuerte como para que tengan el pretexto suficiente por parte del ejército para poder intervenir. Por eso no hay condiciones equitables. Hacer eso, confrontar al ejército de manera directa, no es vía, nos saldría muy costoso a los mexicanos y no resolvería. El costo en vida sería muy alto, caso de la Revolución Mexicana, y no hay garantías de que transforme el régimen. Por eso, desde mi punto de vista, no es alternativa, no es viable y no es costeable económicamente. Félix, acerca de la nueva constituyente, ¿nos podrías hablar un poquito así a grandes rasgos en qué consiste para todos aquellos que no saben en qué es y en qué consiste esa nueva constituyente? A ver, es que no te escuché, se perdió un poco la llamada. Sí, que si no... Bueno. Sí, ¿Ya? pregunta a mi compañera que de qué trata la nueva constituyente. ¿Qué es? ¿De qué trata? Porque muchos no estamos familiarizados con eso. De hecho, es la primera vez que yo lo estoy escuchando.
y vaya que procuro tener un poco de estar informada en este tipo de cosas para que no me salgan con una sorpresa. ¿Nos puedes explicar, por favor? ¿En qué consiste el nuevo constituyente? Mira, es una apuesta audaz de varios mexicanos que están planteando una salida al proceso de degradación social que vive el país. La tesis es muy sencilla. Las instituciones actuales, las leyes y la constitución vigente no está acorde con las exigencias de la población mexicana. Por lo tanto, no es viable mantener esta constitución porque la Constitución Social de 1917 ha sido profundamente modificada y como ha sido cambiada de raíz, de profundidad, pues entonces es necesario refundar a México desde su Carta Magna. Es un proceso largo que ya se inició por parte de varios mexicanos. Morena no está en esa ruta en estos momentos, pero sí hay varios que coincidimos con la necesidad de construir una nueva constitución para los mexicanos que devuelva los derechos sociales para las mayorías y no para una clase gobernante como es la que tenemos actualmente. Entonces, ¿de qué se trata este proyecto? De informar a toda la población sobre la enorme necesidad de tener representantes por territorio, no por partido, y que ellos representen a una población que nos permite externar nuestras inconformidades. Que replanteemos el programa de nación, que replanteemos el proyecto de qué tipo de país necesitamos, qué tipo de país requerimos. En eso consiste el nuevo constituyente, compañera. Está muy bien, ¿cómo te puedo decir? No te quiero decir, en teoría suena muy bonito, ya que también ustedes lo están llevando a la práctica, o están queriéndolo ya llevar a la práctica. ¿Tú qué ves ahorita en la sociedad? Mucha desinformación. Tenemos una característica particular en el pueblo mexicano, 3 condiciones. Una, tenemos una población desinformada, peleada entre sí, confrontada, y sobre todo, muy dividida. Esto significa que hay 2 pilares en los que descansa el gobierno actual, el régimen, en el control de los medios de comunicación y en la utilización del aparato de Estado para administrar las aspiraciones de la población, ¿sí? Entonces, cuando existen estos 2 elementos que se combinan, lo que tenemos es una población que está más interesada en observar las telenovelas o el fútbol, más allá de informarse lo que pasa en su país. Y ante esa desinformación, pues hay una enorme ventaja por parte del régimen. Lo que ustedes hacen es extraordinario, informar a la gente sobre lo que está sucediendo. Por eso me reconforto de escucharles y de participar con ustedes, porque se convierten en una ventana y en una posibilidad para informarle a los que están más alejados del acontecer real de nuestro país. Muchas gracias, muchas gracias, es todo un honor también tenerte que nos permitas este espacio para dar seguir dar a conocer a la gente, jalarle un poquito más las orejas de que se tiene que informar, de que ya deje esa pereza de no querer involucrarse en lo político, ya que muchos dicen que no les gusta la política porque no tiene nada que ver según eso en su vida. ¿No me puedes explicar o nos puedes decir mejor que nada, tú que estás en este ámbito, que sí tiene que ver mucho la vida cotidiana, todo lo que nos rodea con la política? ¿O cuál es tu opinión? Por supuesto que sí. Mira, hemos un mito en donde piensan que el asunto público solamente es un tema para políticos. Y ese mito, pues para los superdotados, para los más capacitados, para los más preparados. Ese es un verdadero mito, porque el asunto público tiene que ver con el quehacer cotidiano del ama de casa, del trabajador, del obrero. La reforma laboral, ¿en qué consiste? En algo muy sencillo, disminuir
los beneficios sociales del trabajador, pagarles a 7 pesos la hora, la reforma educativa, que no es una reforma laboral para quitarle los beneficios sociales para los maestros. La reforma consiste en aumentar los impuestos para la población. Y cada una de estas acciones impactan de manera directa, tanto en los bolsillos de la gente común y corriente, así como tú y como yo, como en los más encumbrados. Te doy otro ejemplo. Cada decisión que toman los políticos afecta, por ejemplo, en la compra de los combustibles. El aumento permanente que hemos sufrido de la gasolina es una decisión política, y la apatía de las grandes masas sobre temas políticos pues nos hacen sufrirla. Lo que yo difiero es, no hay que regañar a la gente, no hay que decirle usted porque prefiere ver el fútbol que meterse en el tema político. No, hay que explicarle. No vivimos en un país democrático, no hay información y tenemos que involucrar a la gente, tenemos que meterlo, pero a partir de la conciencia, tenemos que explicarlo. Y ustedes que tienen esta información tienen un doble compromiso, primero entenderla y luego difundirla. Así es, esa es nuestra chamba, informarnos, entenderla y darla a conocer, sin manipulación, ya con eso de que muchos lo manipulan la información con tal de hacerse de sus fans, de tener más cautiva a la gente, ¿cómo te puedo decir? Pues como muchos medios medios de información que lo único que les dan es información dañada, información maleada, alterada, no más información chatarra, no quiere ser autocomplaciente, claro. Digamos las cosas como son, es información chatarra. Exacto, que son unos que se venden al mejor postor por un yate, por una casita, con tal de obtener para su negocio, no más. Claro. Pues yo quedo a sus órdenes, compañeras, para cualquier oportunidad que tengamos para platicar sobre este tipo de temas. Vamos a darle seguimiento al asunto del Instituto Electoral, si ustedes me lo permiten, y nos mantenemos en comunicación para decirles las buenas nuevas. Yo parto de un hecho. La máxima autoridad electoral, que es el tema que me están invitando a hablar, la máxima autoridad electoral carece de credibilidad ética. Una vulgar pelea por los recursos públicos, y entonces habremos llegado al nivel más bajo sobre la descomposición social e institucional de este país. Ok. Félix, pues te agradecemos mucho al que hayas aceptado la invitación y para hablar aquí con nosotros de este tema que nos parece que es muy importante y muy interesante, y pues te agradecemos y pues muchas gracias, y estamos en contacto, Félix, para el próximo tema que es lo de la vía electoral. Pues te agradecemos mucho que hayas estado. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y felicidades por el espacio. Un abrazo muy fuerte. Estamos en comunicación. Muchas gracias. Igual cualquier cosa que resulte lo que estás diciendo de esta no confrontación, esta llamada de atención que esclarezca la reunión, nos lo puedes hacer llegar. Estamos a tus órdenes. Somos Hoy México .org, gente al servicio de la gente, y cuando gustes este espacio eres bienvenido, cuando nos necesites, y muchas gracias. Fue un placer tenerte en nuestros micrófonos, tener la oportunidad de compartir un espacio con el tipo de personalidad que representas y también al partido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Va un abrazo y un reconocimiento con ello. Estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Que tengas buenas noches. Igualmente, bye.
Espérenme, es que no tengo el chat activado. Buenas noches. Estamos en soymexico.org, gente al servicio de la gente, con Félix Santana Ángeles, secretario general de Movimiento Nacional, Regeneración Nacional en el Estado de México. Buenas noches, Félix. Él ahorita nos va a hablar acerca de la reunión que tuvieron el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, con el secretario general del el Instituto Nacional Electoral del Estado de México, José Mansur Quiroga. Buenas noches, Félix. Pues esto fue soymexico.org, gente al servicio de la gente. Muchas gracias a Félix Santana Ángeles, secretario general del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Estado de México, quien está exigiendo a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, IEM, que explique su alcance de la reunión que tuvo con el gobernador Erubiel Ávila, como ya lo habíamos escuchado. Y pues muchas gracias, Félix, por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente programación. Nos despedimos, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Gracias por su fina atención. Esto fue todo. Muchas gracias.